¿Te has detenido a pensar alguna vez cuánto poder tienen tus pensamientos sobre cada decisión que tomas? Quizás te has encontrado repitiendo patrones negativos, deseando un cambio profundo y real en tu vida, pero sin saber por dónde empezar. La verdad es que todos anhelamos experimentar una transformación que nos lleve a vivir con libertad y propósito. Y es precisamente eso lo que Jesús nos enseñó: cambiar nuestra mente para alinearla con la voluntad de Dios. En este viaje descubriremos cómo la Biblia explica el proceso de renovar nuestra forma de pensar, despojarnos de lo que nos estanca y vestirnos de la mentalidad de Cristo. Veremos la importancia de la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo para guiarnos, y cómo la humildad y el servicio marcan la diferencia en un mundo lleno de egoísmo. Además, aprenderemos a vencer pensamientos negativos, a aferrarnos a la oración, a discernir la voluntad divina y, sobre todo, a obedecer y perdonar como auténticas pruebas de una mente transformada. Si en tu interior sientes un deseo de crecer espiritualmente y de agradar a Dios de una manera más profunda, este mensaje es para ti. Antes de comenzar, quiero invitarte a declarar en voz alta: Señor, renueva mi mente para vivir conforme a tu perfecta voluntad y hazme sensible a tu voz en cada paso que dé. Que esta oración sea tu primer paso hacia una vida de verdadera transformación y plenitud en Dios. Prepárate para descubrir cómo Jesús puede revolucionar tu manera de pensar y encaminarte a la buena, agradable y perfecta voluntad del Padre. Número 1. Renovación del entendimiento. A veces nos encontramos atrapados en un ciclo de pensamientos que parecen no dejarnos avanzar. Nos invaden las preocupaciones, la comparación constante con los demás y una voz interna que, en lugar de alentarnos, nos desalienta. Esa sensación de estar caminando en círculos puede llevarnos a preguntarnos si hay alguna salida, si es posible experimentar una transformación real que vaya más allá de simples cambios externos. Y justo ahí es donde entra en juego la enseñanza de Romanos 12:2, que nos invita a no amoldarnos a los patrones de este mundo, sino a permitir que Dios renueve nuestra mente. Cuando hablamos de no amoldarse al mundo, no nos referimos a desconectarnos de la realidad o vivir en una burbuja aislada. Se trata de resistir la tendencia a adoptar los valores y prioridades que nos alejan de la voluntad de Dios. La cultura en la que vivimos promueve mensajes como «consigue más», «sé el mejor» o «haz lo que sea necesario para triunfar». Son mensajes sutiles que pueden moldear nuestros pensamientos y hacernos creer que el éxito se mide únicamente en términos de logros materiales. Sin embargo, cuando leemos la palabra, descubrimos que el verdadero éxito surge de vivir en sintonía con los propósitos de Dios, alineando nuestro corazón con el suyo. Romanos nos impulsa a experimentar una transformación interna mediante la renovación de nuestra mente, y esto nos lleva a Efesios 4:23, que recalca la importancia de ser renovados en la actitud de la mente. Esa renovación no sucede de la noche a la mañana ni es producto de nuestra fuerza de voluntad. Es el Espíritu Santo quien obra en lo profundo de nuestro ser, permitiéndonos ver más allá de nuestras limitaciones y dándonos la perspectiva de Dios para nuestra vida diaria. Resulta fascinante observar cómo, cuando nuestra mente comienza a cambiar, también cambian nuestras decisiones, nuestras reacciones y hasta la manera en que enfrentamos los desafíos cotidianos. Imagina que tienes una situación con un compañero de trabajo que te irrita constantemente. El mundo podría decirte que lo enfrentes con dureza, que te pongas en tu lugar con orgullo o que simplemente lo ignores para no perder tu tiempo. Pero una mente renovada te lleva a ver ese conflicto a través de los ojos de la gracia, a reconocer que esa persona también tiene luchas y a responder con amabilidad y comprensión. Aunque pareciera una actitud débil a los ojos de la cultura actual, en realidad refleja la fortaleza del carácter de Cristo, quien nos enseñó a amar incluso a quienes nos ofenden.
Esa diferencia de perspectiva, esa manera distinta de interpretar las relaciones y situaciones, se da únicamente cuando hemos permitido que Dios transforme nuestros pensamientos. En ese proceso de transformación, descubrimos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, algo que en teoría suena maravilloso, pero que a veces nos cuesta creer cuando estamos en medio de pruebas o incertidumbres. Sin embargo, a medida que nuestra mente se alinea más con la verdad bíblica, podemos ver que Dios no nos deja solos en momentos críticos. Él desea guiarnos y aunque no siempre comprendamos todos los detalles, su voluntad apunta a nuestro crecimiento y a que vivamos una vida plena. Renovar nuestra mente no significa huir de las responsabilidades o de los problemas diarios, sino enfrentarlos con la convicción de que Dios está de nuestro lado. Esa confianza se fortalece en la lectura de la Biblia, la oración y la comunión con otros creyentes que comparten la misma fe. Jesús mismo ilustró la necesidad de un cambio radical de pensamiento en el Sermón del Monte, cuando invitó a sus oyentes a ver la vida de manera diferente, bendecir a quienes los maldecían, orar por quienes los perseguían, poner la otra mejilla y buscar el reino de Dios por encima de todo. Sus palabras siguen resonando con fuerza hoy, recordándonos que seguir a Cristo no consiste solo en conductas externas, sino en una transformación interior profunda. Cuando permitimos que Él obre en nuestra forma de razonar, nuestras metas y prioridades se reordenan, y entonces podemos comprobar por nosotros mismos que efectivamente la voluntad de Dios es la mejor opción que podemos elegir. Lo más hermoso de todo es que este proceso de renovación mental no depende únicamente de lo que podamos hacer. Es el Espíritu Santo quien nos guía, nos consuela y nos recuerda las palabras de Jesús en cada paso. Por eso, vale la pena detenerse a reflexionar en qué áreas de nuestra vida necesitamos abandonar la conformidad con el mundo y abrazar la mente de Cristo. Esa es la invitación que tenemos hoy. Dejar de ajustarnos a patrones que nos estancan y abrirnos a la obra transformadora de Dios. En ese acto de rendición descubrimos la libertad, la paz y la dirección que tanto anhelamos, experimentando en carne propia la plenitud de una vida guiada por la buena, agradable y perfecta voluntad de nuestro Padre. Número 2. Despojándonos de la vieja mentalidad. ¿Alguna vez has sentido que estás cargando con algo que no te deja avanzar? Como si llevaras puesta una ropa vieja, incómoda, sucia, que ya no tiene lugar en tu vida. Ahora piensa en cómo te sentirías si, en lugar de eso, pudieras ponerte algo nuevo, limpio, que refleje quién eres realmente en Cristo. Esa es la idea detrás de Efesios 4:22, donde Pablo nos dice que debemos quitarnos el ropaje de nuestra vieja naturaleza, esa que está corrompida por los deseos engañosos. Es como si Dios estuviera diciendo, ya no vivas con eso, es tiempo de dejarlo atrás y vestirte de algo mucho mejor. La vieja naturaleza no es otra cosa que esa mentalidad que hemos ido formando a lo largo de nuestra vida antes de conocer a Dios. Es esa forma de pensar que gira en torno a nosotros mismos, buscando satisfacer deseos que, al final, nos dejan vacíos. Piensa en cuántas veces caemos en patrones como la autocompasión, el orgullo o el resentimiento. Nos decimos cosas como, nadie me entiende, o ¿por qué siempre me pasa esto a mí? Nos enfocamos tanto en nuestras propias heridas que terminamos alimentando un ciclo de dolor y negatividad. Pero ¿sabes qué? Esa mentalidad no tiene que definirte, no tiene que ser tu realidad. Cuando Pablo habla de los deseos engañosos, se refiere a esas cosas que parecen prometernos felicidad, pero que al final nos dejan peor de lo que estábamos. Esos deseos nos dicen que, si logramos tener más dinero, más reconocimiento o más poder, finalmente estaremos completos, pero es un engaño. El problema con estos deseos es que nunca satisfacen,
porque buscan llenar un vacío que solo Dios puede llenar. Por eso Jesús nos enseñó en Mateo 16:24 que, si queremos seguirlo, debemos renunciar a nosotros mismos. Y eso incluye renunciar a esos viejos hábitos de pensamiento que nos alejan de su propósito. Ahora bien, quitarse esta ropa vieja no es algo que ocurre automáticamente. Es una decisión diaria, un acto intencional que hacemos con la ayuda del Espíritu Santo. Piensa en esto. Si estás acostumbrado a reaccionar con ira cuando alguien te ofende, el primer paso es reconocerlo. Luego, puedes elegir responder de una manera diferente, recordando que Jesús nos llamó a amar incluso a nuestros enemigos. Es difícil, claro que sí, pero es en esos momentos cuando Dios trabaja en nosotros, transformando nuestra mente y enseñándonos a vivir de acuerdo con su voluntad. Colosenses 3:9 complementa esta idea al decirnos que no solo debemos quitarnos la vieja naturaleza, sino también vestirnos de la nueva. ¿Y qué significa esto? Que no basta con dejar atrás los pensamientos y actitudes negativas. También debemos llenarnos de aquello que refleja a Cristo: amor, paciencia, humildad, fe. Esta nueva naturaleza no es algo que construimos por nuestra cuenta, sino algo que Dios nos da y que se va renovando a imagen de nuestro Creador. Déjame ponerte un ejemplo práctico. Imagina que estás en el trabajo y alguien comienza a criticarte injustamente. Tu vieja naturaleza probablemente querría defenderse con dureza o incluso hablar mal de esa persona a tus compañeros. Pero tu nueva naturaleza, esa que se está formando en Cristo, te invita a responder con gracia, a no devolver mal por mal. En lugar de alimentar un conflicto, eliges la paz. Puede que al principio no sea fácil, pero con el tiempo, esas pequeñas decisiones empiezan a moldearte, a cambiarte. Lo más hermoso de todo esto es que no estamos solos en este proceso. El Espíritu Santo está con nosotros, guiándonos, fortaleciendo nuestra voluntad y recordándonos quiénes somos en Cristo. Él nos da la sabiduría para identificar esos patrones de pensamiento que necesitamos dejar atrás y el poder para hacerlo. Por eso, cuando sientas que estás atrapado en una mentalidad negativa, detente y ora. Pídele a Dios que te ayude a ver las cosas desde su perspectiva, que te dé la fuerza para despojarte de lo viejo y abrazar lo nuevo. Quiero dejarte con esta esperanza. No importa cuánto tiempo hayas vivido con esa ropa vieja, nunca es tarde para dejarla atrás. Dios te llama a algo mucho mejor. Él no quiere que vivas cargando con resentimientos, temores o inseguridades. Quiere que camines en libertad, renovado, reflejando su amor y su gracia. Así que, la próxima vez que te enfrentes a una situación difícil, recuerda que tienes la oportunidad de elegir. Puedes seguir el camino viejo, o puedes decir: hoy me despojo de lo que ya no me sirve. Hoy elijo la nueva vida que Dios tiene para mí. Esa elección, aunque parezca pequeña, tiene el poder de transformar tu vida y acercarte cada vez más al propósito que Él ha diseñado para ti. Número 3. Vistiendo la nueva mentalidad en Cristo. ¿Alguna vez te has probado una prenda que parecía hecha especialmente para ti? Es esa sensación de comodidad, de confianza, de saber que algo te queda perfecto. Ahora imagina que esa prenda no es algo físico, sino espiritual. Es la nueva naturaleza que Dios te ofrece a través de Cristo. Eso es lo que Colosenses 3:10 nos enseña. Se han puesto el ropaje de la nueva naturaleza que se va renovando a imagen de su Creador. ¿Te das cuenta de lo profundo que es esto? Dios no solo quiere mejorar partes de ti, quiere hacerte completamente nuevo. La nueva naturaleza en Cristo no es una mejora de lo viejo, no es un retoque, es una transformación radical. Es como si el viejo yo quedara atrás y comenzaras a vivir como una persona completamente diferente. Pero ¿cómo se ve esa nueva naturaleza? Es la capacidad de vivir de una manera que refleja el carácter de Dios: amor, bondad, paciencia, humildad. Y no se trata de fingir o de esforzarte por tu cuenta, sino de permitir que el Espíritu Santo trabaje en ti, moldeándote día a día. Cuando Pablo habla de renovarse a imagen de su Creador, nos está recordando que fuimos diseñados para reflejar a Dios.
pero debido al pecado, esa imagen se distorsionó. Ahora, a través de Cristo, esa imagen se está restaurando. Piensa en esto. Cada vez que eliges amar en lugar de odiar, perdonar en lugar de guardar rencor, servir en lugar de buscar ser servido, estás reflejando a Jesús. Es un proceso, sí, pero uno lleno de propósito, porque en cada paso te estás volviendo más como Cristo. Y aquí está la clave. Esta transformación no es algo que hacemos solos. Gálatas 2:22 lo dice claramente. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esto significa que tu vieja naturaleza murió con Cristo en la cruz. Ya no estás esclavizado a esos patrones de pensamiento que antes te definían. Ahora es Cristo quien vive en ti. Su amor, su gracia, su poder están disponibles para ti cada día. No tienes que depender de tu propia fuerza, porque es Él quien te capacita para vivir esta nueva vida. Piensa en la mentalidad de Jesús. Él mostró un amor incondicional, incluso hacia aquellos que lo rechazaron. Su humildad era tal que lavó los pies de sus discípulos, incluyendo a Judas, quien lo traicionaría. Jesús vivió para servir, no para ser servido, y en todo obedeció al Padre, incluso cuando eso significó ir a la cruz. Esa es la mentalidad que estamos llamados a vestir. No se trata de pensar menos en nosotros mismos, sino de pensar más en los demás. De buscar agradar a Dios por encima de nuestras propias ambiciones. Pero no te confundas, esto no sucede de la noche a la mañana. Vestir la nueva mentalidad en Cristo es un proceso continuo. Requiere tiempo, paciencia y sobre todo, dependencia del Espíritu Santo. Cada día enfrentamos decisiones que nos dan la oportunidad de reflejar a Cristo o de volver a nuestros viejos hábitos. Y en esos momentos es crucial recordar quiénes somos en Cristo. No somos definidos por nuestro pasado, sino por lo que Dios está haciendo en nosotros ahora. Déjame contarte una historia para ilustrar esto. Imagina a alguien que ha sido profundamente herido por un amigo cercano. Su reacción inicial podría ser el resentimiento o incluso buscar venganza, pero al reflexionar sobre lo que Cristo hizo por él, elige perdonar. No porque sea fácil, sino porque entiende que Dios le perdonó primero. Esa decisión no solo transforma su relación con ese amigo, sino también su propia mente y corazón. Cada acto de amor, de perdón, de humildad, nos acerca más a la imagen de nuestro Creador. Y aquí está lo más hermoso. Al vestirnos de esta nueva naturaleza, no solo somos transformados, sino que también impactamos a quienes nos rodean. Cuando vivimos con la mentalidad de Cristo, nuestras familias, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, ven algo diferente en nosotros. Ven a Jesús en nuestra forma de hablar, de actuar, de amar, y eso puede ser el mayor testimonio que demos en este mundo. Así que, ¿qué tal si hoy decides dar un paso hacia esa nueva mentalidad? Tal vez significa perdonar a alguien, mostrar compasión o simplemente confiar en Dios en medio de una situación difícil. Recuerda, no lo haces solo. Cristo vive en ti. Su poder está en ti. Y mientras continúas este camino, Él seguirá renovándote día tras día hasta que reflejes plenamente su imagen. Ese es el regalo de la nueva naturaleza. No solo un cambio externo, sino una transformación profunda y eterna que comienza en el corazón y se extiende a cada área de tu vida. Número 4. La importancia de la palabra de Dios. Imagina que estás en un lugar completamente desconocido, sin señal en tu celular y sin idea de hacia dónde ir. La sensación de estar perdido puede ser abrumadora, ¿verdad? Ahora piensa en lo que significaría tener un mapa claro, una brújula que te guíe directamente a tu destino. Eso es exactamente lo que la palabra de Dios es para nuestra vida, una guía infalible que nos lleva por el camino correcto, incluso en los momentos más oscuros. Hebreos 4:12 nos dice algo asombroso sobre la Biblia. Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos.
penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Déjame decirte algo, este no es un libro ordinario. No es una colección de historias antiguas o enseñanzas filosóficas. Es la voz misma de Dios hablándonos hoy. Está viva. Y lo más sorprendente es que no solo tiene el poder de guiarnos, sino también de transformarnos desde lo más profundo. La Biblia tiene una capacidad única. Puede penetrar en esas áreas de nuestra vida que muchas veces preferimos ignorar. Es como un espejo que no solo refleja lo que está en la superficie, sino que también muestra lo que hay en nuestro interior. A través de su palabra, Dios no solo nos guía hacia el arrepentimiento, sino que también nos ayuda a ver esas áreas que necesitan ser renovadas. Tal vez sea un resentimiento que hemos guardado por años, un temor que nos paraliza o una actitud que sabemos que no refleja a Cristo. La palabra de Dios no solo expone estas cosas, sino que también nos da la fuerza y la dirección para cambiarlas. Piénsalo de esta manera. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones basándonos en emociones momentáneas o consejos superficiales? Pero cuando vamos a la Biblia, encontramos claridad. Salmos 119 lo dice de manera hermosa. Tu palabra es una lámpara que alumbra mi camino. En un mundo lleno de oscuridad, donde muchas veces no sabemos qué paso dar, la palabra de Dios es esa luz que nos muestra la dirección correcta. Nos advierte de los peligros y nos ayuda a caminar con seguridad. Jesús mismo nos dio un ejemplo claro de cómo usar las Escrituras. Cuando fue tentado en el desierto, no respondió con opiniones personales ni emociones. Cada vez que Satanás lo atacó, Jesús respondió con «Escrito está». Nos mostró que la palabra de Dios es nuestra arma más poderosa contra las mentiras del enemigo y contra las dudas que enfrentamos. No es solo algo que leemos, es algo que usamos activamente para pelear nuestras batallas diarias. Pero no basta con leer la Biblia ocasionalmente. Debemos estudiarla, meditar en ella y dejar que transforme nuestra mente. Es como si tuvieras una llave que puede abrir puertas a la paz, la sabiduría y la dirección de Dios. Pero si no la usas, esas puertas permanecen cerradas. ¿Cómo sería tu vida si hicieras de la palabra de Dios una prioridad diaria? ¿Qué decisiones cambiarían? ¿Qué batallas podrías enfrentar con más confianza? Déjame contarte una historia. Conozco a alguien que estaba pasando por un momento muy difícil en su matrimonio. Se sentía perdido, sin esperanza y no sabía qué hacer. Una noche decidió abrir su Biblia y leyó Colosenses 3:13. Soportándoos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. Así como Cristo os perdonó, perdonad también vosotros. Ese versículo penetró su corazón. No solo le mostró lo que debía hacer, sino que le dio la fuerza para perdonar y restaurar su relación. Esa es la transformación que ocurre cuando permitimos que la palabra de Dios actúe en nuestras vidas. Hoy quiero invitarte a que hagas algo. Establece un tiempo diario para leer la Biblia. No tiene que ser algo complicado. Puedes comenzar con un libro como los Salmos o los Evangelios. Deja que esas palabras vivas y poderosas hablen a tu corazón. Ora antes de leer, pidiéndole al Espíritu Santo que te guíe y te revele lo que necesitas aprender. No solo leas por leer, medita en lo que estás leyendo. Pregúntate, ¿cómo puedo aplicar esto hoy? Recuerda, la Biblia no es solo un libro que consultamos cuando estamos en problemas. Es nuestra brújula constante, nuestro mapa en este viaje de la vida. Y lo más hermoso es que cada vez que abrimos sus páginas, encontramos a Dios esperándonos con una palabra específica para nuestras necesidades, nuestras luchas y nuestras preguntas.
No importa dónde estés en tu camino, su palabra está ahí para guiarte, fortalecerte y transformarte. Hoy es un buen día para empezar. Toma tu Biblia, abre sus páginas y deja que su luz ilumine tu camino. No estás solo en este proceso. Dios está contigo, hablándote, guiándote y llevándote hacia el propósito que Él diseñó para ti. Confía en la palabra viva y poderosa de Dios. Número 5. El poder del Espíritu Santo. ¿Alguna vez has usado un GPS para llegar a un lugar completamente desconocido? Imagínate tratar de conducir sin ninguna guía, sin saber por dónde ir, sin señales claras. Sería estresante, ¿cierto? Pues déjame decirte algo. En el camino de la fe, en la transformación de nuestra mente, Dios nos ha dado algo mucho más confiable que cualquier GPS. Nos dio al Espíritu Santo, nuestro consolador y guía. Es Él quien nos muestra el camino correcto y nos ayuda a entender lo que Dios quiere para nosotros. En Juan 14:26, Jesús hizo una promesa poderosa. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Piensa en eso. No estamos solos en este viaje. Tenemos al Espíritu Santo, que no solo nos consuela, sino que también nos enseña, nos guía y nos recuerda todo lo que Jesús nos ha dicho. ¿No es eso increíble? Cada vez que te sientas perdido o confundido, puedes recurrir a Él para encontrar dirección y paz. El término consolador en griego es parakleto, que significa alguien que camina a tu lado para ayudarte, fortalecerte y consolarte. El Espíritu Santo no está distante, está contigo en todo momento. Cuando estás pasando por momentos de dificultad, Él está ahí para darte consuelo. ¿Alguna vez has sentido esa paz inexplicable en medio de una tormenta? Esa es su obra. Él te fortalece cuando sientes que no puedes más y te da esperanza cuando todo parece oscuro. Su presencia no solo calma tus miedos, sino que te recuerda que no estás solo. Pero el Espíritu Santo no solo nos consuela, también es nuestro Maestro. Él nos enseña la verdad y nos revela el significado profundo de la palabra de Dios. A veces podemos leer un versículo y sentir que no lo entendemos del todo. Y luego, en otro momento, ese mismo versículo cobra vida y parece hablar directamente a nuestra situación. Eso es el Espíritu Santo trabajando. No se trata solo de entender la Biblia intelectualmente, sino de tener una revelación espiritual. Él nos guía para que podamos aplicar lo que leemos a nuestras vidas y nos convence de pecado, justicia y juicio, como dice Juan 16:8. Nos ayuda a ver las áreas donde necesitamos cambiar y nos da la fuerza para hacerlo. En 1 Corintios 2:10, Pablo explica que el Espíritu Santo escudriña las profundidades de Dios y nos las revela. ¿Te imaginas eso? Las cosas que son imposibles de comprender con nuestra mente humana, el Espíritu nos las da a conocer. Nos permite discernir lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y nos da sabiduría para tomar decisiones que están alineadas con su voluntad. Sin Él, estaríamos espiritualmente ciegos, pero con Él podemos ver las cosas desde la perspectiva de Dios. El Espíritu Santo también juega un papel clave en la renovación de nuestra mente. Transformar nuestra forma de pensar no es algo que podamos lograr por nuestra cuenta. Es el Espíritu quien nos da nuevos deseos, nuevos pensamientos, nuevas motivaciones. Él toma nuestras viejas maneras de pensar, esas que nos alejan de Dios, y las reemplaza con una mentalidad alineada con Cristo. Cuando empezamos a ver el mundo a través de los ojos de Jesús, nuestras prioridades cambian. Dejamos de preocuparnos por cosas superficiales y comenzamos a enfocarnos en lo eterno. Jesús prometió que enviaría al Espíritu Santo para que estuviera con nosotros para siempre. Esa promesa se cumplió en Pentecostés, cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu y transformados. Y esa misma promesa es para ti. No importa dónde estés en tu camino, el Espíritu Santo está disponible para guiarte, para fortalecer tu fe y para ayudarte a renovar tu mente.
Piénsalo de esta manera si estás enfrentando una decisión difícil o luchando con pensamientos negativos, no tienes que hacerlo solo. Ora al Espíritu Santo. Pídele que te guíe, que te hable, que te muestre el camino. Puede ser que encuentres esa guía al leer un pasaje bíblico que habla exactamente a tu situación, o quizás a través de una paz que viene a tu corazón cuando oras. No olvides que este proceso de transformación es un viaje, no un evento único. Cada día podemos buscar la llenura del Espíritu Santo pidiéndole que nos guíe y nos transforme. Mientras más cultivemos nuestra relación con Él, más veremos su poder actuando en nuestra vida. No solo seremos transformados, sino que también seremos una luz para los demás, mostrando el amor y la verdad de Dios en todo lo que hacemos. Hoy quiero animarte a que tomes un momento para orar y pedirle al Espíritu Santo que te guíe. Pídele que te ayude a entender la palabra, que renueve tu mente y que te transforme a la imagen de Cristo. Recuerda, no estás solo en este camino. Tienes al Espíritu de Dios contigo, guiándote hacia la verdad y mostrándote el propósito que Él tiene para tu vida. Confía en Él y deja que su poder te transforme. Número 6. Pensar como Jesús, humildad y servicio. Imagínate esto, estás en el trabajo o en casa y de repente surge una tarea que nadie quiere hacer. Tal vez limpiar algo que se ensució, ayudar con un proyecto complicado o simplemente escuchar a alguien que necesita desahogarse. ¿Qué haces en ese momento? ¿Das un paso adelante y sirves o esperas que alguien más lo haga? Estas situaciones son un espejo de nuestras actitudes. Nos muestran si realmente estamos pensando como Jesús, con humildad y con un corazón dispuesto a servir. Filipenses 2:5 nos dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. ¿Y cómo era esa actitud? Era una de humildad total. Jesús, siendo Dios, no se aferró a sus privilegios divinos. En lugar de eso, se despojó de todo, tomó forma de siervo y vivió como uno de nosotros. Piensa en eso. El Creador del universo decidió bajar a nuestra condición para mostrarnos lo que significa amar y servir. No se trataba solo de palabras bonitas o discursos inspiradores. Fue un ejemplo práctico, visible y contundente. Un momento que refleja esta humildad está en Juan 13, cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos. Este no era un acto simbólico, era un acto real de servicio. En ese tiempo, lavar los pies era algo que hacía el siervo más bajo de la casa, porque los caminos estaban llenos de polvo y suciedad. Pero Jesús, el Hijo de Dios, tomó una toalla, se arrodilló y les lavó los pies. ¿Te imaginas la escena? Los discípulos estaban impactados. Pedro incluso trató de resistirse porque no podía comprender cómo su maestro haría algo tan humillante. Sin embargo, Jesús lo hizo para enseñarnos que el verdadero liderazgo y la grandeza en el reino de Dios están en servir a los demás. En Mateo 20:28, Jesús lo deja claro. El Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí vemos que el servicio no es solo un acto de amor, sino también un sacrificio. Jesús no solo sirvió con palabras o pequeñas acciones, entregó su vida. Su muerte en la cruz es el mayor ejemplo de humildad y servicio. Lo hizo porque nos amó, porque quería reconciliarnos con el Padre. Ese es el estándar que Él nos deja. Amar a los demás al punto de estar dispuestos a dar lo mejor de nosotros, incluso cuando no recibimos nada a cambio. El servicio no es una tarea humillante, aunque el mundo muchas veces lo vea así. Es un privilegio, una oportunidad para reflejar el amor de Dios en nuestras acciones. Cuando sirves, estás glorificando a Dios. Piensa en cómo Jesús transformaba vidas con actos sencillos. Alimentó a los hambrientos, sanó a los enfermos, consoló a los afligidos. Todo eso era una expresión de su humildad y su deseo de servir. Pero, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas diarias? Tal vez no se trata de lavar los pies de alguien, pero sí de ofrecer ayuda en momentos donde otros lo necesitan. Puede ser tan simple como escuchar a un amigo, ayudar a un compañero de trabajo con una tarea difícil o apoyar a alguien que está atravesando un momento complicado.
No necesitas grandes recursos para servir, solo necesitas un corazón dispuesto y humilde. A veces, servir puede ser difícil. Nos encontramos pensando, ¿y yo qué gano con esto? Pero ahí es donde entra la transformación que Dios quiere hacer en nuestra mente. Cuando adoptamos la mentalidad de Jesús, el servicio deja de ser una carga y se convierte en una alegría. No lo hacemos para recibir reconocimiento, sino porque sabemos que estamos haciendo algo que agrada a Dios. Es una forma de reflejar a Cristo en nuestras acciones. La humildad no significa pensar menos de ti mismo, sino pensar más en los demás. No se trata de desvalorizarte, sino de priorizar las necesidades de otros. Jesús lo resumió perfectamente en las bienaventuranzas cuando dijo: «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». Ser pobre en espíritu es reconocer nuestra necesidad de Dios y estar dispuestos a someternos a su voluntad, incluso cuando eso significa servir en cosas pequeñas y aparentemente insignificantes. Hoy quiero invitarte a reflexionar. Pregúntate, ¿cómo puedo servir con humildad y amor en mi vida diaria? ¿Qué áreas de mi corazón necesitan ser transformadas para que mi actitud refleje la de Cristo? Puede que no sea fácil, pero no estás solo en esto. El Espíritu Santo está contigo, dándote la fuerza y la disposición para seguir el ejemplo de Jesús. Cada vez que eliges servir, estás siguiendo los pasos de Cristo. Estás mostrando su amor a los demás y permitiendo que Dios te transforme desde adentro. Y aunque el mundo tal vez no lo note o no lo valore, Dios lo ve. Él sabe lo que estás haciendo y su recompensa es eterna. Así que la próxima vez que tengas la oportunidad de servir, hazlo con alegría, hazlo sabiendo que estás viviendo con la misma mentalidad que Jesús, quien nos enseñó que la verdadera grandeza se encuentra en el servicio. Número 7. Venciendo los pensamientos negativos. A veces parece que nuestra mente se convierte en un campo de batalla, ¿verdad? Estás ahí, tratando de concentrarte, pero de repente aparece ese pensamiento negativo que te dice que no eres suficiente, que nunca vas a superar esa dificultad o que las cosas siempre van a salir mal. Esos pensamientos pueden ser como una tormenta que nos roba la paz, la confianza y hasta la esperanza. Pero, ¿sabías que Dios nos ha dado herramientas para vencerlos? No tienes que quedarte atrapado en esa espiral de negatividad. En 2 de Corintios 10:5, Pablo nos dice: «Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo». Este versículo no es solo un consejo, es una estrategia espiritual. Nos recuerda que los pensamientos negativos no son simples ocurrencias al azar, sino parte de una batalla espiritual. Y para ganar esa batalla, necesitamos aprender a identificar esos pensamientos, confrontarlos con la verdad de Dios y reemplazarlos con lo que es bueno y edificante. Primero, necesitamos reconocer los pensamientos negativos. Tal vez son esas voces internas que te dicen: «No puedes hacerlo», «Siempre te equivocas» o «Dios ya no tiene un plan para ti». Esos pensamientos suelen basarse en mentiras o medias verdades. Quizás provienen de experiencias pasadas, de palabras hirientes que alguien te dijo, o incluso de miedos profundos que no has enfrentado. Pero aquí está la clave: solo porque un pensamiento aparece en tu mente no significa que sea verdad. Los pensamientos negativos a menudo contradicen lo que Dios dice sobre nosotros en su palabra. Pablo también habla de destruir argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esos argumentos son ideas y razonamientos que intentan alejarnos de la verdad de quién es Dios y de quiénes somos en Él. Por ejemplo, cuando pensamos que no somos amados, estamos creyendo una mentira que va en contra del amor eterno e incondicional de Dios. ¿Qué hacemos entonces? Usamos la palabra de Dios como nuestra arma. Efesios 6:17 nos llama a tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cada vez que un pensamiento negativo intenta levantarse, lo confrontamos con la verdad bíblica.
Si piensas que no tienes valor, recuerda lo que dice Efesios 1:4, que Dios te eligió antes de la creación del mundo y te adoptó como su Hijo amado. El siguiente paso es llevar cautivo todo pensamiento y someterlo a Cristo. Esto no significa ignorar los pensamientos negativos, sino enfrentarlos activamente y decidir que no tendrán poder sobre ti. Es un acto consciente y deliberado. Por ejemplo, si tienes miedo al fracaso, podrías recordarte a ti mismo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Al hacer esto, no solo estás desechando el pensamiento negativo, sino también reemplazándolo con una verdad que te fortalece y te da esperanza. Aquí es donde Filipenses 4:8 entra en juego. Piensen en todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, digno de admiración, en todo lo que es excelente o digno de alabanza. Este versículo nos da una lista práctica de cómo dirigir nuestra mente. En lugar de enfocarte en lo malo, elige enfocarte en lo bueno. Piensa en las bendiciones que Dios ya te ha dado, en su fidelidad, en las promesas que están en su palabra. Cuando llenamos nuestra mente con estas cosas, no dejamos espacio para los pensamientos negativos. Jesús nos dio un ejemplo claro de cómo controlar nuestra mente durante las tentaciones en el desierto. Satanás le presentó mentiras y tentaciones, pero Jesús las confrontó cada vez con la Escritura: escrito está. Esto nos enseña que la palabra de Dios no solo es una defensa, sino una herramienta ofensiva para vencer las mentiras del enemigo. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, usó la Escritura para combatir pensamientos y tentaciones, ¿cuánto más deberíamos nosotros hacerlo? Déjame invitarte a hacer algo práctico. Piensa en un pensamiento negativo recurrente que tienes. Quizás sea algo como «no soy suficiente» o «nunca voy a salir adelante». Ahora busca un versículo que lo refute. Escríbelo, memorízalo, medítalo. Por ejemplo, si luchas con la idea de que no tienes valor, recuérdate lo que dice Salmos 139:14. Te alabo porque soy una creación admirable, tus obras son maravillosas. Cada vez que ese pensamiento negativo vuelva, usa ese versículo para reemplazarlo. Quiero que sepas que esta batalla no la peleas solo. El Espíritu Santo está contigo, guiándote y recordándote las verdades de Dios. Y mientras sigues practicando esto, verás cómo tu mente comienza a ser renovada. Los pensamientos negativos perderán su poder, y en su lugar experimentarás la paz y la libertad que solo Cristo puede dar. Así que no te rindas. Lleva cada pensamiento a Cristo, llénate de su palabra, y camina con la seguridad de que en Él tú ya tienes la victoria. Número 8. La importancia de la oración. Todos hemos tenido esos días en los que parece que el mundo se nos viene encima. Tal vez es una preocupación por el trabajo, una situación familiar complicada o simplemente el peso de no saber qué viene después. En esos momentos, el estrés y la ansiedad pueden parecer abrumadores, como si no hubiera una salida clara. Y la gran pregunta es, ¿a quién recurres cuando te sientes así? ¿Dónde encuentras paz cuando tu mente está llena de inquietud? La respuesta está en algo tan poderoso como sencillo: la oración. En Filipenses 4:6, Pablo nos deja una instrucción que parece ir contra nuestra naturaleza. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Fíjate en esas palabras: no se inquieten por nada. ¿Cómo es posible no preocuparnos cuando parece que el mundo nos exige lo contrario? La clave está en lo que sigue: llevarlo todo a Dios, en oración y con gratitud. Porque la oración no solo es hablar con Dios, es abrirle tu corazón, entregarle tus cargas y permitir que Él reemplace tu ansiedad con su paz.
Jesús mismo nos enseñó en Mateo 6:25 que no debemos afanarnos por las cosas de esta vida. Él dijo: «Miren las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta». Si Dios cuida de las aves, ¿cuánto más cuidará de ti? Pero el problema es que muchas veces intentamos cargar con todo nosotros mismos. Creemos que tenemos que resolverlo todo, y cuando nos damos cuenta de que no podemos, nos llenamos de ansiedad. Sin embargo, Dios nos invita a entregar nuestras cargas a Él, a descansar en su poder y en su amor. Y aquí está lo hermoso: no importa lo grande o pequeño que sea lo que te preocupa, Dios quiere que se lo lleves. Filipenses dice: en toda ocasión, lo que significa que no hay problema demasiado insignificante para Él. A veces pensamos que solo debemos orar por cosas grandes, pero Dios está interesado en cada detalle de nuestra vida. Y no solo eso, Pablo nos anima a orar con ruego, con un corazón humilde que reconoce su necesidad de Dios, pero también con gratitud. Dar gracias cambia nuestra perspectiva. Nos ayuda a recordar que, aunque enfrentemos desafíos, Dios ya ha sido fiel en el pasado y seguirá siéndolo. Algo maravilloso sucede cuando oras de esta manera. Experimentas la paz de Dios. No es una paz que depende de que todo salga como tú quieres, sino una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es la paz que te permite decir: no sé cómo, pero sé que Dios está en control. Esa paz no solo calma tu corazón, sino que también protege tu mente, alejando los pensamientos de temor y ansiedad. Es como un escudo que te mantiene firme, incluso en medio de la tormenta. Ahora tal vez te preguntas: ¿cómo puedo hacer de la oración una parte constante de mi vida? En Primera de Tesalonicenses 5:17, Pablo dice: oren sin cesar. Esto no significa que pases todo el día con los ojos cerrados, sino que mantengas una conversación continua con Dios. Habla con Él en el auto, mientras trabajas, en los momentos tranquilos del día. Dios no está lejos ni ocupado para escucharte. Él siempre está presente, esperando que te acerques a Él. Déjame contarte algo. Conozco a alguien que, en medio de una crisis financiera, no podía dormir por las noches. Estaba lleno de miedo y dudas, pensando en cómo iba a salir adelante. Un día, decidió escribir todas sus preocupaciones en una hoja de papel y luego las presentó a Dios en oración. Pero no se quedó ahí. También escribió todo por lo que estaba agradecido: su salud, su familia, incluso las pequeñas cosas como el sol en la mañana. Después de orar, sintió algo que no podía explicar, una paz que reemplazó su ansiedad. Las circunstancias no cambiaron de inmediato, pero su corazón sí. Y esa paz le permitió seguir adelante con confianza, sabiendo que Dios estaba con él. Quiero animarte a hacer lo mismo. Toma un momento para escribir tus preocupaciones. Sé honesto con Dios. Él ya conoce lo que hay en tu corazón, pero quiere que lo compartas con Él. Luego escríbele tus agradecimientos. Preséntaselos en oración y confía en que Él obrará. Tal vez no veas la respuesta al instante, pero te prometo que sentirás su paz. La oración no es solo una herramienta, es una conexión viva con Dios. Es donde encuentras fuerza, dirección y consuelo. Jesús, nuestro ejemplo perfecto, oraba constantemente. Aun siendo el Hijo de Dios, Él buscaba al Padre en cada momento importante. Si Jesús lo hizo, ¿cuánto más necesitamos nosotros hacerlo? Así que hoy, da el primer paso. Habla con Dios. Llámalo en medio de tus preocupaciones, agradécele en tus alegrías y permite que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. No estás solo. Dios está contigo, escuchando cada palabra, cuidando de cada detalle y listo para llenarte con su amor y su paz. Número 9. Discerniendo la voluntad de Dios. Hay momentos en la vida en los que te encuentras frente a decisiones que parecen enormes. Tal vez estés pensando en cambiar de carrera, en una relación que podría definir tu futuro o en una oportunidad que parece buena, pero no estás seguro si es la correcta. En esos momentos surgen preguntas como: ¿qué quiere Dios que haga?
¿Estoy tomando el camino correcto? Y lo entiendo. Es una sensación abrumadora. Pero aquí está la verdad que debes recordar. Dios no es un Dios de confusión. Él tiene un plan para ti, y su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta, como nos dice Romanos 12, versículo 2. Cuando Pablo escribió ese versículo, habló sobre la importancia de no conformarnos al patrón de este mundo, sino de renovar nuestra mente. Esa renovación es clave, porque déjame decirte algo, si tu mente está llena de los valores y las prioridades del mundo, será difícil discernir la voluntad de Dios. El mundo te dice, busca lo que te haga feliz, haz lo que te convenga. Pero Dios tiene una perspectiva más grande, un plan que no siempre es fácil de entender, pero que siempre busca tu mayor bien y su gloria. Renovar nuestra mente implica alinear nuestros pensamientos con los de Dios, permitiendo que su palabra transforme nuestra forma de pensar y de ver la vida. Y aquí es donde entra Proverbios 3:5, que nos dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Este versículo nos recuerda que no se trata de depender de nuestra lógica o de nuestras emociones, sino de confiar plenamente en Dios. A veces queremos tener todo bajo control, pero Dios nos llama a dar un paso de fe, a reconocer que sus caminos son más altos que los nuestros, y cuando lo hacemos, Él promete guiar nuestros pasos y hacer nuestros caminos rectos. Discernir la voluntad de Dios comienza con la oración. La oración no es solo una lista de peticiones, es un diálogo con Dios, es abrirle tu corazón, decirle, Señor, no sé qué hacer, muéstrame tu camino. Pero también es estar dispuesto a escuchar, porque a veces Dios no responde con una voz audible, sino a través de una sensación de paz, una convicción en tu espíritu o una dirección clara mientras lees su palabra. No olvides que la oración también debe ir acompañada de gratitud, como nos enseña Filipenses. Al dar gracias, reconocemos la fidelidad de Dios en el pasado y nos llenamos de confianza en su provisión futura. Otro aspecto fundamental para conocer la voluntad de Dios es estudiar su palabra. La Biblia es nuestra guía más segura. En sus páginas encontramos principios que nos ayudan a tomar decisiones que honran a Dios. Por ejemplo, si te enfrentas a una decisión ética, puedes buscar en la Escritura lo que Dios dice sobre integridad, honestidad y justicia. Pero la Biblia no solo nos da reglas, también nos muestra el carácter de Dios. Mientras más lo conocemos, más fácil nos resulta discernir qué es lo que agrada a su corazón. Y no podemos olvidar el papel del Espíritu Santo. Jesús nos prometió que el Espíritu nos guiaría a toda verdad. Él nos da discernimiento, nos convence de lo que es correcto y nos recuerda las palabras de Jesús. Tal vez has experimentado esa pequeña voz interna que te dice, esto no está bien, o este es el camino que debes seguir. Esa es la obra del Espíritu Santo. Él no solo nos guía en grandes decisiones, sino también en las pequeñas, las que a menudo pasamos por alto. Te voy a contar algo. Una amiga estaba en una encrucijada profesional. Tenía dos ofertas de trabajo, una con un salario más alto, pero que requería alejarse de su familia y de su iglesia, y otra con un salario menor, pero que le permitía servir en su comunidad y estar más cerca de sus seres queridos. En lugar de decidir apresuradamente, pasó tiempo en oración, buscando la guía de Dios. También estudió la Biblia, buscando principios que pudieran aplicarse a su situación. Finalmente, sintió paz al elegir la segunda opción, porque entendió que Dios la estaba llamando a priorizar el servicio y las relaciones antes que el dinero. Ese discernimiento vino porque dedicó tiempo a buscar la voluntad de Dios con un corazón dispuesto a obedecer. Así que pregúntate, ¿estás buscando la voluntad de Dios con sinceridad? ¿Estás dispuesto a decir sí a lo que Él te pida, incluso si no es lo que esperabas? Discernir su voluntad requiere tiempo, paciencia y sobre todo una relación cercana con Él. Pero aquí está la esperanza.
Dios no esconde su plan como un misterio que nunca entenderemos. Él promete que si lo buscamos con todo nuestro corazón, lo encontraremos. Hoy te animo a dar un paso hacia esa búsqueda. Ora, estudia la palabra, escucha al Espíritu Santo y confía en que Dios te guiará. Su voluntad para tu vida es buena, agradable y perfecta, y cuando caminas en su plan encuentras propósito, paz y plenitud como nunca antes. No temas, porque el Dios que te creó también está guiando cada paso que das. Número 10. Obediencia, la prueba de la transformación. Imagina que estás frente a una decisión difícil, tal vez algo tan simple como devolver el cambio que te dieron de más en una tienda, o algo más complejo como ser honesto sobre un error que cometiste en el trabajo. ¿Qué haces en ese momento? ¿Sigues tu impulso de buscar lo más fácil, lo que te beneficie, o eliges obedecer lo que sabes que es correcto? Estas situaciones diarias son pequeñas pruebas de algo más profundo, nuestra obediencia a Dios y nuestra transformación como seguidores de Cristo. Jesús lo dijo claramente en Juan 14, «Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos». Estas palabras nos recuerdan que la obediencia no es simplemente una lista de reglas que debemos seguir. Es una respuesta de amor. Cuando amas a alguien, no necesitas que te obliguen a agradarle. Lo haces porque te importa, porque deseas demostrar tu amor con tus acciones. Lo mismo ocurre con nuestra relación con Dios. Obedecemos no por miedo ni por obligación, sino porque lo amamos y confiamos en Él. Pero aquí viene lo interesante. Primera de Juan 2:3 dice, «Así es como sabemos que hemos llegado a conocer a Dios, si obedecemos sus mandamientos». La obediencia es una evidencia tangible de nuestra fe. Es fácil decir que conocemos a Dios, que confiamos en Él, pero nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras. Si realmente lo conocemos, si hemos experimentado su gracia y su amor, entonces nuestra vida debe reflejar eso en una obediencia genuina. Y quiero dejar algo claro. Los mandamientos de Jesús no son cargas pesadas. A veces pensamos que obedecer a Dios es una lista interminable de no hagas esto o haz aquello. Pero Jesús resumió sus mandamientos en dos grandes principios: amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso es todo. Todo lo que hacemos debe fluir de ese amor. Cuando amamos a Dios, nuestros deseos comienzan a alinearse con los suyos, y la obediencia deja de ser un peso y se convierte en un privilegio. Sin embargo, la obediencia no es algo que logramos de la noche a la mañana. Es un proceso. Habrá momentos en los que será fácil, pero también habrá situaciones en las que nuestra carne, nuestras emociones o incluso el mundo a nuestro alrededor intentarán desviarnos. Pero aquí está la buena noticia. No estamos solos en este camino. El Espíritu Santo está con nosotros, fortaleciendo nuestra voluntad y dándonos el poder para hacer lo que agrada a Dios. Pensemos en el ejemplo de Jesús. Él es la imagen perfecta de la obediencia. Filipenses 2:8 nos dice que Él, siendo Dios, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Te imaginas el nivel de confianza y amor que tuvo Jesús hacia el Padre para someterse a algo tan doloroso y humillante? Su obediencia no solo nos dio salvación, sino que también nos dejó un modelo a seguir. Nos mostró que la verdadera obediencia implica rendirnos completamente a la voluntad de Dios, incluso cuando no entendemos todo o cuando el camino es difícil. Déjame contarte una historia. Conozco a alguien que enfrentó una decisión difícil. Había cometido un error en su trabajo y para encubrirlo tenía la opción de mentir y evitar el problema. Pero en su corazón sabía que eso no agradaba a Dios. Decidió orar y pedir fuerzas para hacer lo correcto. Aunque admitir su error le costó enfrentar consecuencias, al final experimentó paz porque sabía que había obedecido a Dios.
Esa paz es algo que el mundo no puede ofrecer. Es el fruto de caminar en obediencia a la voluntad de Dios. Hoy quiero que te hagas esta pregunta. ¿Qué te motiva a obedecer? ¿Es el miedo a las consecuencias, el deseo de ser bendecido o es el amor y la gratitud hacia Dios? Reflexiona también sobre las áreas de tu vida donde te cuesta obedecer. Tal vez sean cosas pequeñas, como ser honesto en tus palabras, o cosas más profundas, como perdonar a alguien que te ha lastimado. Sea lo que sea, Dios no te pide que lo hagas solo. Él está contigo, ayudándote a crecer y a superar cada obstáculo. Y aquí está la esperanza. Nuestra obediencia no solo transforma nuestra relación con Dios, sino que también transforma nuestra mente y nuestro corazón. Cada acto de obediencia nos acerca más a Él, nos hace más parecidos a Jesús y nos permite experimentar su amor de una manera más profunda. Porque como Jesús mismo dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Hoy te animo a tomar un momento para orar y pedirle a Dios que te ayude a obedecerle en cada área de tu vida. No importa dónde te encuentres en tu camino espiritual, siempre hay espacio para crecer. Y recuerda, la obediencia no se trata de perfección, sino de rendición. Es decirle a Dios, no soy perfecto, pero confío en ti, quiero agradarte con mi vida. Esa es la verdadera prueba de una mente transformada y un corazón rendido a Dios. Número 11. El perdón, liberando la mente del resentimiento. Todos hemos sido heridos en algún momento. Tal vez alguien traicionó tu confianza, dijo algo que te hirió profundamente o actuó de una manera que jamás esperabas. Es normal sentirse dolido, enojado e incluso justificar el resentimiento. Pero déjame preguntarte algo. ¿Qué pasa dentro de ti cuando eliges guardar ese rencor? ¿Has notado cómo ese resentimiento te consume poco a poco? Porque al final, el resentimiento no afecta tanto a la persona que nos lastimó como a nosotros mismos. Nos roba la paz, nos mantiene atados al pasado y, lo más importante, afecta nuestra relación con Dios. Jesús fue muy claro en Mateo 6:14 cuando dijo, porque si perdonan a otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre perdonará las de ustedes. Estas palabras nos confrontan porque conectan nuestro perdón hacia otros con el perdón que recibimos de Dios. No significa que nuestro perdón sea un requisito para ganar el amor de Dios, pero sí refleja nuestra comprensión de la gracia que hemos recibido. Si entendemos cuánto hemos sido perdonados por Dios, ¿cómo no vamos a extender ese mismo perdón a quienes nos han herido? El resentimiento es como cargar una mochila llena de piedras. Cada ofensa, cada palabra hiriente, cada traición es como una piedra más que añadimos. Al principio puede que no parezca tan pesada, pero con el tiempo nos damos cuenta de que esa carga nos está desgastando. El resentimiento no solo afecta nuestra mente y corazón, también puede manifestarse físicamente en estrés, ansiedad e incluso enfermedades. Nos roba la alegría y nos impide disfrutar plenamente del presente, porque siempre estamos reviviendo el pasado. Perdonar no significa justificar lo que nos hicieron. No significa que lo que ocurrió estuvo bien o que olvidamos lo sucedido. El perdón no es para la otra persona, es para nosotros, es un acto de liberación. Cuando perdonamos, estamos soltando la carga, renunciando a nuestra necesidad de venganza y entregando la situación a Dios. No estamos diciendo, lo que hiciste está bien. Estamos diciendo, no voy a dejar que lo que hiciste controle mi vida. Y eso es poderoso. Efesios 4:32 nos recuerda que debemos perdonar, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Piensa en eso por un momento. Dios no esperó a que fuéramos perfectos para perdonarnos. Nos perdonó a través del sacrificio de Jesús, sabiendo que a veces volveríamos a fallarle.
Su perdón es completo, incondicional y lleno de amor. Ese es el estándar que nos da, y aunque puede parecer imposible perdonar como Él, tenemos su ayuda. El Espíritu Santo nos fortalece para dar ese paso, incluso cuando parece que no podemos. Sé que hay heridas que parecen imposibles de perdonar. Tal vez alguien te lastimó de una manera tan profunda que sientes que nunca podrás superarlo. Pero déjame recordarte lo que Jesús hizo en la cruz. Mientras estaba siendo crucificado, mientras lo insultaban y lo humillaban, oró: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si Jesús pudo perdonar en medio de tanto dolor, también puede darnos la fuerza para perdonar nuestras propias heridas. No se trata de hacerlo con nuestras fuerzas, sino de permitir que Él obre en nosotros. El perdón no siempre ocurre de inmediato. Es un proceso. Tal vez necesites comenzar orando por la persona que te hirió, incluso si no lo sientes al principio. Pídele a Dios que te ayude a soltar ese resentimiento y a ver a esa persona como Él la ve. Puede ser difícil, pero es el primer paso hacia la sanidad. Perdonar no significa que tengas que reconciliarte o confiar nuevamente en esa persona, pero sí significa que decides liberar tu corazón de la carga del rencor. Quiero que reflexiones por un momento. ¿Hay alguien en tu vida que necesitas perdonar? Tal vez un amigo, un familiar o incluso a ti mismo. No esperes a sentir que es el momento correcto. Da el paso ahora. Habla con Dios, entrégale tus heridas y pídele que te guíe en el proceso de perdonar. No importa cuánto tiempo haya pasado o cuán profunda sea la herida, el perdón es posible y trae una libertad que solo Dios puede dar. El perdón no solo nos libera de la carga del resentimiento, también transforma nuestra relación con Dios. Cuando perdonamos, estamos mostrando que entendemos su gracia, que hemos recibido su amor y que queremos vivir de acuerdo a su voluntad. Jesús incluyó el perdón en el Padre Nuestro por una razón, porque es esencial para vivir una vida plena y en comunión con Dios. Así que hoy, da ese paso. Perdona, no porque la otra persona lo merezca, sino porque tú mereces ser libre. Y recuerda que con Dios todo es posible, incluso perdonar lo que parece imperdonable. Número 12. La gratitud, cambiando el enfoque de la mente. ¿Cuántas veces en un día te encuentras pensando en lo que te falta, en lo que salió mal o en lo que no tienes? Es fácil caer en esa trampa. Un día lluvioso puede parecer un fastidio porque arruina nuestros planes. El tráfico puede sacarnos de quicio y un problema en el trabajo puede hacernos olvidar todas las cosas buenas que han sucedido. Pero déjame preguntarte algo. ¿Qué pasaría si, en lugar de enfocarte en lo negativo, eligieras buscar algo por lo cual agradecer? ¿Qué pasaría si cada situación, incluso las más difíciles, se convirtiera en una oportunidad para ver la bondad de Dios? Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Es un versículo que suena sencillo, pero que nos desafía profundamente, porque no dice, den gracias a Dios solo cuando las cosas van bien o cuando reciban lo que quieren. Dice, en toda situación. Eso incluye los momentos en los que estamos celebrando, pero también los momentos de dolor, incertidumbre o pérdida. La gratitud no se trata de ignorar lo que está mal, sino de elegir enfocarnos en lo que está bien, en lo que Dios está haciendo, incluso en medio de nuestras luchas. Piensa en esto. Cuando damos gracias a Dios, incluso en las dificultades, estamos reconociendo que Él está en control, que su plan es perfecto y que aunque no lo entendamos ahora, podemos confiar en su propósito. La gratitud nos recuerda que no estamos solos, que su amor y su fidelidad permanecen constantes. A veces, incluso en las situaciones más oscuras, podemos encontrar algo por lo cual agradecer. Puede ser algo tan pequeño como un nuevo día, la sonrisa de un ser querido o la fortaleza que Dios nos da para enfrentar un desafío. La gratitud no solo cambia nuestra relación con Dios, también transforma nuestra mente. Cuando elegimos agradecer,
Dejamos de enfocarnos en lo que no tenemos y comenzamos a ver lo que sí tenemos. Nos ayuda a salir de la queja y del pesimismo y nos lleva a una perspectiva más positiva y esperanzadora. Es como si la gratitud abriera nuestros ojos para ver las bendiciones que antes estaban ahí, pero que habíamos pasado por alto. Y al hacerlo, descubrimos que Dios está obrando incluso en los detalles más pequeños de nuestra vida. Filipenses 4 nos dice: alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. La gratitud y la alegría están profundamente conectadas. Pero aquí está el detalle. Esta alegría no depende de lo que tenemos o de nuestras circunstancias externas, sino de nuestra relación con Dios. Cuando entendemos que nuestra mayor bendición es tener a Dios en nuestras vidas, todo lo demás comienza a encontrar su lugar. Podemos estar agradecidos no porque todo sea perfecto, sino porque sabemos que tenemos a un Dios perfecto que camina con nosotros. Y aquí es donde empieza a cambiar todo. La gratitud no solo transforma nuestra mente, también tiene beneficios reales para nuestra vida. Reduce el estrés, mejora nuestro estado de ánimo y nos ayuda a construir relaciones más fuertes con los demás. Cuando practicamos la gratitud, fortalecemos nuestra resiliencia y nuestra fe, porque aprendemos a ver cada situación como una oportunidad para confiar más en Dios. Jesús nos mostró esto con su ejemplo. Antes de alimentar a miles de personas con unos pocos panes y peces, ¿qué hizo? Dio gracias. Antes de resucitar a Lázaro, ¿qué hizo? Dio gracias al Padre. Incluso en los momentos más difíciles, Jesús expresó gratitud. Su vida fue un testimonio de que la gratitud no es una reacción, es una elección. Y si Jesús, el Hijo de Dios, vivió una vida de gratitud, ¿cuánto más deberíamos hacerlo nosotros? Quiero invitarte a hacer algo práctico. Toma un momento cada día para escribir 3 cosas por las que estás agradecido. No tienen que ser grandes cosas. Tal vez fue un momento de paz en medio del caos, una conversación con un amigo o simplemente la oportunidad de ver otro amanecer. A medida que comiences a practicar la gratitud, notarás algo. Tu enfoque empezará a cambiar. Las cosas que antes te preocupaban perderán su peso y las bendiciones que antes no veías comenzarán a brillar con claridad. La gratitud no solo nos acerca más a Dios, también nos alinea con su voluntad. Al elegir agradecer en toda situación, estamos diciendo: Señor, confío en ti, sé que estás obrando, incluso cuando no lo entiendo. Ese es el poder transformador de la gratitud. Así que hoy decide dar gracias. No porque todo sea perfecto, sino porque sabes que tienes un Dios que lo es. Y al hacerlo, verás cómo tu mente y tu vida comienzan a cambiar para mejor. Número 13. Viviendo en el presente, despojándonos de la ansiedad. Imagina que estás sentado en casa, tratando de relajarte después de un día largo, pero tu mente no para. Estás pensando en todas las cosas que tienes que hacer mañana, en los problemas que parecen no tener solución, y en ese ¿qué pasará si que te quita la paz? ¿Te has sentido así? Todos hemos estado en esa situación, donde el futuro, con sus incógnitas y posibles complicaciones, nos roba la tranquilidad del presente. Pero Jesús nos dice algo que desafía nuestra naturaleza. No se preocupen por el mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. Cada día tiene ya sus propios problemas. La ansiedad es una carga pesada, no solo para nuestra mente, sino también para nuestro espíritu. Nos mantiene atrapados en un ciclo de preocupación constante que nos impide disfrutar del presente, nos hace vivir en un «y sí», en lugar de un «aquí y ahora». Piensa en esto. ¿Cuánto tiempo de tu vida pierdes preocupándote por cosas que aún no han sucedido? Y lo más importante, ¿cuántas de esas preocupaciones realmente se convierten en realidad? La mayoría de las veces, nuestras ansiedades se quedan en nuestra mente, pero mientras tanto nos roban la paz y nos desgastan emocional y espiritualmente. Jesús, en el Sermón del Monte, nos recuerda algo fundamental. La ansiedad nos impide confiar en la provisión de Dios. Él usa un ejemplo tan simple, pero tan poderoso.
Dice que si Dios cuida de los pájaros que no siembran ni cosechan, y de los lirios del campo que no trabajan ni tejen, ¿cuánto más cuidará de nosotros? Pero aquí está la clave. Jesús no dice que ignoremos nuestras responsabilidades. Él no está diciendo que seamos despreocupados. Lo que nos enseña es a confiar en que Dios tiene el control, en que Él ve nuestras necesidades y está obrando incluso cuando no lo entendemos. Filipenses 4:6 nos ofrece una solución práctica para combatir la ansiedad. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Este pasaje nos muestra que la oración es un arma poderosa contra la ansiedad. Cuando le llevamos nuestras preocupaciones a Dios, no solo estamos soltando nuestras cargas, sino que también estamos recibiendo algo a cambio, su paz. Una paz que no depende de las circunstancias, una paz que trasciende el entendimiento humano. Y aquí viene un punto importante: aprender a vivir en el presente. Dios nos da este día como un regalo. El pasado ya no lo podemos cambiar y el futuro aún no ha llegado. Todo lo que tenemos es el ahora, y es en este momento donde podemos encontrar a Dios. A veces estamos tan atrapados en nuestras preocupaciones que no vemos las bendiciones que nos rodean. Tal vez es el calor del sol en tu piel, el sonido de las risas de tus hijos o simplemente el hecho de que estás respirando. Es en estos pequeños momentos donde podemos experimentar la presencia de Dios y recordar que Él está con nosotros. La práctica de la atención plena desde una perspectiva bíblica puede ayudarnos a enfocarnos en el presente. No se trata de una técnica mística, sino de algo tan simple como detenernos, respirar profundamente y llevar nuestros pensamientos a Dios. Por ejemplo, cuando sientas que la ansiedad te está dominando, toma un momento para orar, para agradecer a Dios por algo en tu vida y para recordar que Él está contigo. Esto no elimina los problemas, pero cambia nuestra perspectiva. Nos permite enfrentar cada día con fe en lugar de miedo. Es importante diferenciar entre preocupación productiva y ansiedad paralizante. La preocupación productiva nos lleva a tomar acción. Por ejemplo, si tienes una factura pendiente, la preocupación productiva te motiva a organizar tus finanzas y buscar soluciones. Pero la ansiedad paralizante nos mantiene estancados, imaginando los peores escenarios y sintiéndonos incapaces de avanzar. Dios no quiere que vivamos atrapados en ese ciclo. Él nos invita a confiar en su plan y a dar pasos prácticos en fe. Quiero invitarte a hacer un pequeño ejercicio. Hoy, detente por un momento y respira. Mientras lo haces, repite un versículo como Filipenses 4:7 en tu mente. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará mi corazón y mi mente. Hazlo con calma, dejando que esas palabras penetren en tu espíritu. Este simple acto puede ayudarte a recentrarte en el presente y a recordar que Dios está en control. La ansiedad puede ser un enemigo poderoso, pero no tiene la última palabra. Dios nos ha dado herramientas para vencerla: su palabra, la oración, su espíritu que mora en nosotros y la comunidad de creyentes que nos apoya. Así que hoy elige confiar. Suelta el mañana en manos de Dios y vive el regalo del presente. Porque cuando aprendemos a vivir en el ahora, encontramos la paz y la plenitud que solo Él puede dar. Número 14. El resultado final: una vida transformada para la gloria de Dios. Piensa por un momento en lo que significa realmente ser una nueva creación. No es solo un cambio de apariencia ni un simple ajuste en la forma de pensar. Es una transformación radical, algo profundo que comienza desde el interior y se refleja en cada aspecto de tu vida. Segunda de Corintios 5:17 lo deja claro. Si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Este es el destino de todos aquellos que están en Cristo.
No solo vivir una vida mejor, sino una vida completamente nueva, llena del propósito y la presencia de Dios. Cuando decides seguir a Cristo, lo viejo queda atrás. ¿Pero qué significa realmente esto? No es que olvides de un día para otro todos tus errores, fallas o dolores. Es reconocer que ya no estás definido por ellos. Esa culpa, ese arrepentimiento, esas cadenas que antes te ataban, ya no tienen poder sobre ti. Lo viejo ha pasado porque Cristo lo llevó consigo a la cruz. Ahora puedes caminar en libertad sabiendo que no estás limitado por tu pasado. Dios te da un nuevo comienzo, una página en blanco, donde puedes escribir una historia completamente diferente, guiada por su amor y su gracia. Y este cambio no es solo un regalo que recibes, también tiene un propósito mayor. Romanos 8:29 nos recuerda que Dios nos ha predestinado a ser transformados a la imagen de su Hijo. ¿Te das cuenta de la magnitud de esto? Ser más como Jesús es el objetivo final de esta transformación. Cada paso que damos en este camino nos acerca más a reflejar su carácter, su humildad, su amor incondicional, su compasión y su gracia. No se trata de ser perfectos, sino de permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros para que día a día nuestras vidas sean un reflejo más claro de Cristo. Vivir esta transformación no solo nos beneficia a nosotros, también glorifica a Dios. Cuando tu vida cambia de manera tan radical, las personas a tu alrededor lo notan. Ven cómo actúas con amor en lugar de rencor, cómo eliges la paz en medio del caos, cómo confías en Dios incluso en las circunstancias más difíciles. Tu vida se convierte en un testimonio viviente de la obra de Dios. Como dijo Jesús en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cada acción, cada palabra, cada elección que haces desde una mente transformada es una forma de alabar a Dios y atraer a otros hacia Él. Y aquí está lo hermoso. Esta vida transformada no es una carga. No es un esfuerzo constante por demostrar algo. Es una vida plena y abundante, llena de propósito, paz y gozo. Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Una vida donde encuentras satisfacción no en lo que el mundo ofrece, sino en tu relación con Dios. Una vida donde, incluso en medio de los desafíos, puedes experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque sabes que Dios está contigo y que tu destino está en sus manos. Claro, el proceso no es perfecto, habrá días difíciles, habrá momentos en los que te sientas lejos de esa nueva creación. Pero no olvides que la transformación es un viaje continuo. No es un destino al que llegas de inmediato, sino un camino que recorres con la guía de Dios. En esos momentos de duda, recuerda las palabras de Pablo en Filipenses 3:13. Una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. No te enfoques en lo que aún te falta. Enfócate en el progreso que has hecho y en la meta que tienes por delante. Así que, si hoy sientes que estás lejos de ser esa nueva creación, no te desanimes. Dios no ha terminado contigo. Él sigue trabajando en ti, moldeándote, transformándote, guiándote hacia una vida que refleja su gloria. Confía en que el Espíritu Santo te llevará a donde necesitas estar. Y mientras avanzas, no olvides celebrar los pequeños pasos, porque cada uno de ellos es evidencia de que Dios está obrando en tu vida. La vida transformada no es solo para un futuro lejano, es para hoy. Es para que vivas cada momento con propósito, para que experimentes la paz y el gozo que vienen de estar en Cristo, y para que glorifiques a Dios en todo lo que haces. Así que sigue adelante. Permite que lo viejo quede atrás, abraza lo nuevo que Dios está haciendo en ti y vive cada día con la confianza de que estás siendo transformado para su gloria. A lo largo de este mensaje hemos explorado el fascinante recorrido de la mente renovada.
desde soltar la vieja naturaleza hasta vestirnos con la mente de Cristo. Hemos visto cómo la Biblia nos invita a vivir alineados con el corazón de Dios, a despojarnos de pensamientos negativos y a llenarnos de su palabra, con la ayuda inquebrantable del Espíritu Santo. También abordamos la importancia de la humildad, el servicio y el perdón, reconociendo que todo ello culmina en una vida transformada que glorifica a nuestro Padre Celestial. Cuando dejamos que Dios trabaje en lo más profundo de nuestro ser, experimentamos una paz y una plenitud que trascienden cualquier circunstancia. Nuestra mente se renueva, nuestros actos revelan el carácter de Cristo y nuestros pasos se encaminan en obediencia hacia el propósito divino. Este proceso no es instantáneo ni sencillo, pero cada decisión, cada entrega y cada nueva perspectiva nos acercan más al plan perfecto de Dios. Así que mientras avanzas en tu día a día, recuerda que no estás solo. Dios te guía, su Espíritu te fortalece y su palabra ilumina tu camino. Persevera en la oración, permanece alerta a la voz del Espíritu y practica el amor y la humildad de Jesús en todo lo que hagas. Al final, verás cómo tu mente y tu vida reflejan la gloria de Dios de una manera que jamás imaginaste. Anímate a dar ese paso de fe y contempla la transformación que solo el Señor puede traer. Si has llegado al final de este video, eres una persona dedicada y comprometida con el crecimiento espiritual y el acercamiento a Dios. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando sabiduría y trabajando para fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Recuerda que el aprendizaje y el acercamiento a Dios son un viaje continuo y gratificante. Mis videos ayudan a las personas de cualquier edad a acercarse a Dios, redescubriendo enseñanzas olvidadas y profundizando en la palabra divina. Comenta, estoy más cerca de Dios, para hacernos saber que llegaste hasta aquí y que estás en este camino de fe con nosotros.